Queridos participantes, en esta oportunidad vamos a empezar con una pequeña frase para luego desarrollar el tema de hoy. Ahí tenemos en la pantalla. No lo dudes, no tengas miedo. Hoy da el primer paso hacia tus sueños. Me imagino que cada uno de nosotros interpretamos lo que realmente significa para nosotros. Pues bien, vamos a empezar hablando o ampliando la información referente a los bioelementos y biomoléculas. Como sabemos, los bioelementos son aquellos elementos que forman parte de todo ser viviente, es decir, materia orgánica. Hay más de 100 elementos químicos en la naturaleza, de los cuales solo aproximadamente 25 elementos son constituyentes de toda materia orgánica. Entre ellos se agrupan en tres grandes grupos: en bioelementos primarios, bioelementos secundarios y bioelementos llamados oligoelementos. Los bioelementos primarios, si hablamos porcentaje, constituyen aproximadamente el 96% y son principalmente el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, nitrógeno y también el fósforo y el azufre. Estos elementos, al formar enlaces, al unirse, tienen una serie de propiedades que los hacen muy adecuados para la vida. Los bioelementos secundarios aparecen en una proporción de aproximadamente de 3,3%. Entre ellos tenemos el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio y el cloro, que desempeñan funciones tan importantes en la fisiología celular. Los oligoelementos aparecen en una proporción muy inferior a los demás. Están más o menos o representan 0,1%, siendo también esenciales para la vida. Entre ellos tenemos el hierro, el manganeso, el cobre, el zinc, el flúor, yodo, boro y otros más, que repito, está en un porcentaje pequeñísimo. Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla, lo que nos representa los elementos químicos más abundantes en la corteza terrestre y también en los seres vivos, que representa en peso. Los elementos químicos de la corteza terrestre más importantes tenemos el oxígeno, que representa un 47%, el silicio un 28%, el aluminio 8% y el hierro aparece con un 5%. Y los elementos que forman parte de los seres vivos tenemos principalmente el oxígeno, que representa un 63%, el carbono 20%, el hidrógeno 9,5% y el nitrógeno 3%. Principales funciones de los bioelementos. El carbono, el hidrógeno y el oxígeno constituyen la estructura básica de las moléculas orgánicas. De la misma forma, el nitrógeno participa en la construcción de las proteínas y sobre todo los ácidos nucleicos. El otro elemento importante es el fósforo, que forma parte de los ácidos nucleicos y sus enlaces son utilizados en la obtención de energía. El azufre constituye parte de la mayoría de las proteínas. Aquí tenemos un cuadro de lo que son las funciones de los elementos secundarios. Como hemos mencionado, los elementos secundarios son el azufre, el fósforo, el magnesio, calcio, sodio y potasio y el cloro finalmente. Y cada uno de los elementos tiene una función específica. Por ejemplo, el azufre se encuentra en los aminoácidos. El fósforo está también en los nucleótidos, que son componentes básicos de los ácidos nucleicos.
El magnesio, que es importantísimo en la constitución de la clorofila, que es importantísimo para la función de la fotosíntesis de las plantas. El calcio, que forma parte de las estructuras sólidas de algunos organismos. El sodio y el potasio es un catión muy abundante en el medio extracelular, necesario para la conducción nerviosa y la contracción muscular. El cloro es el anión más frecuente, necesario para mantener el balance de agua en la sangre. Funciones de los oligoelementos. ¿Cuáles son los oligoelementos que hemos mencionado como antes? Y el hierro, el manganeso, el yodo, el flúor, cobalto, silicio, cromo, zinc y litio. De la misma forma, tienen funciones específicas. El hierro forma parte en la síntesis de la clorofila. El manganeso interviene en la fotosíntesis de las plantas. El yodo, que es necesario para la síntesis de la tiroxina, que es hormona que interviene en el metabolismo. El flúor forma parte del esmalte de los dientes y de los huesos. El cobalto forma parte de la vitamina B12, necesario para la síntesis de la hemoglobina. El silicio proporciona resistencia al tejido conjuntivo. El cromo interviene junto a la insulina en la regulación de glucosa en la sangre. El zinc actúa como catalizador en muchas reacciones del organismo. El litio actúa como neurotransmisores y en la permeabilidad celular. Aquí tenemos un mapa conceptual lo que significa los bioelementos y las moléculas orgánicas y los inorgánicas. Como repaso vamos a mencionar nuevamente lo que constituye la materia viva. Ya sabemos que la materia viva está formada por bioelementos, que los bioelementos son primarios, secundarios y oligoelementos. Que estos al formar enlaces van a formar moléculas, y las moléculas están agrupados en dos grandes grupos, las inorgánicas y las orgánicas. Entre las inorgánicas tenemos el agua y los sales minerales. Entre las orgánicas tenemos los glúcidos, o comúnmente conocidos como carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos, o los nucleótidos en este caso, que es la base de los ácidos nucleicos. Bien, hablemos un poquito más de lo que significa las moléculas de agua en este caso, que forma las moléculas inorgánicas. Como sabemos, el agua es una sustancia elemental y más abundante en la naturaleza, y importante para todo ser vivo. Tiene múltiples funciones, entre ellos podemos decir que es el medio donde ocurren las reacciones metabólicas, y también forma parte del transporte de las sustancias. Por la naturaleza o por la cantidad que se encuentra en la naturaleza se le conoce también como disolvente universal. Hablar de agua es hablar de todos los seres vivos. Comúnmente decimos, donde hay agua, hay vida. Por lo tanto, el agua es una sustancia esencial para todo ser vivo, por lo tanto, está presente en mayor o en menor proporción en materia orgánica. Por el otro lado tenemos también, aquí tenemos antes un cuadro, lo que significa sobre todo el componente del agua en algunos seres vivos. Por ejemplo, tenemos aquí porcentaje de agua en diferentes seres vivos. Por ejemplo, en el hombre constituye el 65%, en las medusas 96%, en el caracol 80%, y en los insectos forman parte o constituyen casi el 72%. En los animales y hongos, en los vegetales y hongos, en las algas están casi en 92%, en los hongos está en 91%, en las zanahorias está 87% y en la alfalfa 75%. Finalmente en los líquenes forman 55%. Por el otro lado tenemos en diferentes órganos, por ejemplo acá, en el cerebro un 85%, en la sangre está 79%, en los músculos 75%, en el hígado 70%,
en los cartílagos 55%, en los huesos 22% y en los dientes 10%. Aparentemente, nuestros dientes es una estructura sólida, pero sin embargo hay contenido de agua. En algunos vegetales, como por ejemplo las patatas, 78%. En granos como el trigo, 11%. El garbanzo, 11%. Y en arroz, igual 10%. Estos productos, a simple vista, son productos sumamente secos, como si no tuviera agua, pero sin embargo tiene hasta más de 11%. Los sales minerales, algunos sales minerales. Los sales minerales se clasifican en dos grandes grupos. Los sales minerales insolubles en agua y los sales minerales solubles en agua. Entre ellos principalmente están los fosfatos, en primer grupo, o sea, insolubles en agua. Están los cloruros, están los carbonatos de calcio, que forman parte de las estructuras sólidas de los animales. Por otro lado tenemos solubles en agua, que se encuentran disociadas en sus iones, que son los responsables de su actividad biológica, como son, por ejemplo, como son las funciones catalíticas, como por ejemplo el cobre, el manganeso, el magnesio, el zinc. Actúan como enzimáticos. Funciones osmóticas. Intervienen en los procesos relacionados con la distribución de agua en el interior de las células. Aquí tenemos otro mapa conceptual, lo que significa las moléculas orgánicas. En primer lugar, tenemos, por ejemplo, los carbohidratos. Los carbohidratos son básicamente, o está formado por tres elementos: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Y estos, a la vez, constituyen tres grandes grupos, por la cantidad de carbono que forman, o en la cadena carbonada. Por ejemplo, tenemos los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Y como vemos en este cuadro, los monosacáridos a su vez son tres grupos principalmente: la fructosa, la glucosa y la galactosa. Y los disacáridos tenemos la sacarosa, la maltosa y la lactosa. Y los polisacáridos tenemos la celulosa, los almidones y el glucógeno. Ahora bien, los glúcidos o carbohidratos. Aquí está como título carbohidratos, pero también se denomina glúcidos. El primer grupo que hemos mencionado, los monosacáridos. Como característica general, los monosacáridos son sumamente sencillos y están formados solamente por una cadena de átomos de carbono que empieza desde el 7 hasta 7 carbonos, de 3 a 7 carbonos. Otra característica son sólidos, cristalinos, de color blanco generalmente, y sobre todo de sabor dulce. Aquí tenemos algunas imágenes de los monosacáridos. Prácticamente en vida diaria sabemos que son los frutos de los vegetales, o los llamados también frutas, y están presentes también, como vemos en la imagen, en las gaseosas. Y algunos dicen son azúcares. Ahora, los disacáridos estructuralmente está formado por 12 carbonos y 22 hidrógenos y 11 oxígenos, más se dice por una pérdida de agua, porque estábamos hablando de disacáridos, que es el doble de los monosacáridos. Ahora bien, se forman por la unión de dos moléculas de monosacáridos, como acabamos de mencionar, mediante enlace de glucosídicos con desprendimiento de una molécula de agua, como dice en la fórmula en la parte superior. Son también de sabor dulce, cristalizables y sobre todo solubles en agua. Tenemos, por ejemplo, la maltosa, la lactosa y la sacarosa. Aquí tenemos, por ejemplo, la maltosa, que en realidad es el azúcar de malta que se encuentra en el grano germinado de cebada, que se utilizan principalmente en la elaboración de cerveza. La maltosa, que ahí viene Malta, de la cerveza negrita, ¿no? Tenemos la lactosa, que en realidad no es más que el azúcar de la leche materna, en la leche materna entonces.
encontramos este tipo de azúcar. La sacarosa, formada por glucosa y la fructosa, que es el azúcar de mesa, que se encuentra sobre todo en la caña de azúcar o en beterraga o en la remolacha. Por lo tanto, podemos decir que los monosacáridos y los disacáridos son azúcares cuya característica principal es ser dulce y solubles en agua, a diferencia de los polisacáridos. Como característica general podemos decir que no son dulces, lógicamente, tampoco se disuelve en agua. Y como dice acá, son de gran tamaño molecularmente, contienen desde 10 hasta cientos de fragmentos de monosacáridos. Es una cadena muy abierta, por eso se le conoce también a los polisacáridos como macromoléculas. Entre ellos tenemos el almidón, el glucógeno, la celulosa, la quitina y la pectina. Bien, el almidón tenemos acá. Basta ver las imágenes que tenemos acá, como papa, como cereales, como legumbres, para decir que son los polisacáridos, en este caso del grupo de los almidones. Indudablemente, esto como conocemos como harina y no se disuelve en agua, tampoco son dulces. El glucógeno se encuentra principalmente en el hígado, en los músculos, que en realidad constituyen la reserva energética de los animales. Por el otro lado encontramos la celulosa, que cumple la función, está en la función esquelética, se encuentra principalmente en los vegetales, o comúnmente conocemos como fibras, ¿no? Y en la quitina se encuentra en el caparazón de algunos animales, como aquello, por ejemplo, el cangrejo. Y por eso dice que es componente del exoesqueleto de los artrópodos y también en los crustáceos principalmente. Tenemos la pectina. Lo podemos encontrar en todas las frutas y en un gran número de vegetales. Es un tipo de fibra que se encarga en eliminar los residuos y las toxinas que se encuentran en nuestro organismo. Y ahí importante, por ejemplo, muchos decimos que la fruta consuma con la cáscara, justamente por las fibras que contiene. Ahora bien, los lípidos. Basta ver las imágenes para darnos cuenta de qué se trata los lípidos. Es otra molécula orgánica que estructuralmente es más complejo que el primero que hemos mencionado, es decir, los glúcidos. Como nos hemos dado cuenta, creo, los carbohidratos químicamente está formado por 3 elementos básicos: carbono, hidrógeno y oxígeno, mientras que los lípidos ya aumentan otros elementos, como vamos a ver posteriormente. Bien, están presentes en todos los tejidos, tanto animales como vegetales. Por otro lado, están formados por carbono e hidrógeno, y en menor proporción el oxígeno. Pero también está presente el fósforo, el nitrógeno y el azufre. Propiedades más importantes, en este caso las propiedades físicas. Son sustancias untosas al tacto, es decir, grasosa. Como dicen a veces, de por casualidad nos choca el aceite o agarramos grasa a un cebo, le decimos, uy, qué grasosa está mi mano. Está, ¿qué cosa? Las moléculas de los lípidos. Tienen brillo graso y son menos densos que el agua, porque flota. Y esto en nuestra vida diaria percibimos siempre. Por ejemplo, si tratamos de combinar o cae una gota de aceite en un vaso con agua, ¿qué pasa con el aceite? Simplemente se pone en la parte superior, es decir, empieza a flotar. Y tiene otras propiedades, por supuesto. Pero tiene como función regular la temperatura. Y como mencionamos, son insolubles en agua, pero son solubles en los solventes orgánicos, como por ejemplo puede ser el éter, la acetona, el cloroformo y el agoraz. Aquí tenemos imágenes de lo que son el aceite en líquido, en palta así en forma natural, que se fruta, la mantequilla, y hasta en helado lo encontramos las moléculas de los lípidos. Aquí tenemos un cuadro de lo que es la clasificación de los lípidos.
Principalmente se clasifican en dos grandes grupos, los saponificables y los insaponificables. ¿Quiénes constituyen los saponificables? Se dividen en dos grupos, los simples y los complejos. Entre los simples encontramos los glicéridos y los séridos. Y los complejos están los fosfolípidos y los glucolípidos. Y en los insaponificables carecen de ácidos grasos. ¿Quiénes son? Los terpenos, los esteroides y los prostaglandininas. Un poquito hablemos más de lo que son las funciones de los lípidos. Algunos lípidos son estructurales, otros son de reserva, otros desempeñan la función transportadora y otros son biocatalizadores. Como estructurales forman parte de la estructura de la membrana celular. También se encuentra en el cabello. Como reserva energética del organismo. Por ejemplo, dice 1 gramo de grasa produce 9,4 por kilocalorías. Como transportadora están asociadas a las proteínas y transporta o forma parte de la sangre. Como biocatalizadores facilitan las reacciones químicas como por ejemplo la vitamina D, la vitamina K, la E y las hormonas. Bien, aquí tenemos otro grupo de moléculas, las proteínas, que en realidad son macromoléculas orgánicas que están formadas por la unión de los aminoácidos. Aquí vemos un cuadro de lo que son la estructura química, igual que los lípidos y los carbohidratos, principalmente están formados por el famoso CHON, es decir, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Pero adicionalmente está en menor cantidad azufre, fósforo, hierro, cobre, magnesio y yodo. Aquí tenemos otro cuadro de lo que es la clasificación de las proteínas. Están clasificadas en dos grandes grupos. Los aloproteínas, los heteroproteínas. El primer caso está formado solo por aminoácidos. El segundo caso está formada por aminoácidos más otros componentes. Pero más que ver la estructura química de las proteínas, nos vamos a centrar más en las funciones de estas sustancias. Si bien es cierto, las proteínas son las sustancias esenciales para todo el organismo vivo o materia orgánica, algunas proteínas son estructurales, otras son de reserva, otras son de defensa, otras son de transporte, otras son contráctiles, otros son catalizadores, y así encontramos presente en toda la estructura de los seres vivos. Por ejemplo, estructurales están los colágenos, que están presentes en los huesos, tendones, ligamentos y cartílagos. Otra proteína es la queratina, que son componentes de los pelos, de las uñas, del cuerno. Y la elastina finalmente se encuentra en la piel. Como sustancia de reserva está en la albúmina, que almacenan los materiales y la energía, y también tenemos la caseína, que se encuentra en la leche. Como sustancia de reserva están los anticuerpos, que luchan en las infecciones y son transportados por la sangre. Como proteína de transporte está en la hemoglobina, que es la proteína de la sangre que lleva el oxígeno desde nuestros pulmones hacia otras partes de los cuerpos. Como contráctiles están la actinina y la miosina, que se encuentran principalmente en las células de los músculos y permiten que los músculos se contraigan. Como catalizadores, catalíticas, por ejemplo, acá están las enzimas, como por ejemplo los catalizadores químicos, que se modifican y controlan la velocidad de las reacciones de la célula. Y finalmente tenemos las hormonas, que regulan el proceso catabólico, como también son la insulina, que regula la cantidad de azúcar en la sangre. Finalmente tenemos los ácidos nucleicos, que en realidad
su estructura también son los mismos, pero están formados por unas unidades llamadas nucleótidos. Como resumen podemos decir que son compuestos químicos de carácter ácido que se encuentra generalmente en el núcleo de las células. En realidad estos ácidos nucleicos son sustancias claves de la vida. Y poseen, ¿por qué? ¿Por qué son clases de la vida? Porque poseen información codificada de cómo serán los nuevos seres vivos. Las células de los organismos deben ser reemplazadas, en este caso periódicamente, por otras nuevas, pero estas deben ser idénticas a las que sustituirán, para que puedan cumplir la misma función. ¿De qué se encargan estos ácidos nucleicos? Los que se encargan de dirigir y controlar la producción de estas sustancias, de estas nuevas células, son precisamente los ácidos nucleicos. Ahora bien, los ácidos nucleicos son moléculas de gran tamaño, que está constituido por moléculas más pequeñas que se llaman nucleótidos. ¿Y cómo está formado cada nucleótido? Está formado por una base nitrogenada y una molécula de azúcar, que es la pentosa, y el fosfato, que es el ácido fosfórico en este caso. Por lo tanto, los ácidos nucleicos están formados por una molécula de azúcar, que es la pentosa, que es la base nitrogenada, y los ácidos fosfóricos, en este caso el fosfato. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, que aquí encontramos, por ejemplo, la estructura del ácido al ADN. El ADN o el ácido desoxirribonucleico se encuentran exclusivamente en el núcleo de las células, especialmente en los cromosomas. Poseen información de todos los caracteres del organismo y de todas las funciones que debe realizar la célula. Es el responsable de la transmisión de los caracteres hereditarios de padres a hijos. El ADN es capaz de reproducir copias exactas de sí mismo y de esta manera transmite la información de un individuo a otro. Finalmente se sabe que el ADN está formado por dos cadenas polinucleótidos, formado por una especie de escalera de mano, en las que las varas laterales, estos que están al costado que los vemos en color moradito, son las cadenas fosfato, y la desoxirribosa, que es la molécula de azúcares, que está formada por 5 carbonos, 10 de hidrógeno y 4 de oxígeno. Y los travesaños, que formarían las bases nitrogenadas, que está formada especialmente por timina, la adenina, y así escalonadamente. Como vemos acá, cada uno que estoy señalando con el cursor forma una molécula. Por lo tanto, en una cadena son polinucleótidos, es decir, infinidad de nucleótidos que forman los ácidos nucleicos, o simplemente ADN. O esta también nos muestra lo que en realidad formaría la cadena polinucleótida. Y otro grupo del ácido nucleico es el ARN, o simplemente es ácido desoxirribonucleico. Este ácido no solo se encuentra en el núcleo, sino se encuentra también en mitocondrias, también se encuentra en ribosomas y en los plastos, y está formada por una sola cadena simple polinucleótida, es decir, el azúcar está formado por 5 carbonos, 10 hidrógenos y el oxígeno, y el fosfato y las bases nitrogenadas. En este caso, adenina, uracilo, citosina, guanina, y existen 3 tipos de ARN. El ARN mensajero, que transmiten órdenes del ADN, el ARN, que es la transferencia, que ejecuta las órdenes del ADN, y finalmente el ARN ribosómico, que sintetiza las proteínas. Como vemos aquí, hay tres grandes moléculas orgánicas que son esenciales para la vida y generalmente son los mismos componentes que los llamados bioelementos.
y encontramos en sustancias orgánicas siempre, y unos más que otros desempeñan una función importante. Espero pues que haya sido útil o que le haya servido más para informarse más referente a este tema que quedó un poco de duda, ¿no? Y termino con este mensaje.